Buenas noches, profesor Carlos Andrés Pérez. Este es el proyecto que nos tocó a nuestro grupo, pero en este caso lo estamos sustentando de manera individual. Tenemos como proyecto el PHA y cartas de control, presentado por quien les habla, Juan Manuel Peña González. Como planteamiento tuvimos que una suposición de que una empresa de animadores y de decoraciones realiza diseños de osos pandas en origami a partir de hojas blancas tamaño carta. Para garantizar la uniformidad de la altura por cada diseño de oso panda debería ser de 9,620 centímetros como valor nominal y con una tolerancia de más o menos 0,033. Se tomaron 4 muestras con 4 diferentes encargados de producción y en nuestro caso pues cada uno de nuestros compañeros y cada encargado debía realizar 3 muestras y las muestras se debían realizar por cada 10 minutos de diferencia para un total de 5 muestras por cada encargado o persona. Se nos pedía calcular los límites de control estadístico, graficar las cartas de control bajo control estadístico, calcular el índice de estabilidad, las partes por millón y las capacidades del proceso. Esto como planeación y análisis, tenemos que para lograr mantener las cartas de medidas y desviación bajo control estadístico, fue necesario sacar un total de 7 mediciones. Una por estar por fuera de los límites de control y otras por incumplir por algunas de las reglas de Western Electric. Tenemos que 4 de 5 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central o de la media. Y uno más puntos cerca de un límite de control o puntos de advertencia, también se podría decir. Tuvimos que un índice de estabilidad, se calculó un total de 53,8% de las medias están fuera del control estadístico o son inestables. Las partes por millón se calculó un total de muestras no conformes de 94,60%, lo cual es bastante alto ya que supera más de la mitad de las muestras, lo que nos quiere decir que de 1 millón de medidas de alto de los osos pandas, 946.000 de ese millón están por fuera de las especificaciones que requerimos. Y como capacidad de proceso tenemos que sellar una capacidad de proceso de 0,0328, lo cual es bastante bajo a pesar de que fue la primera muestra. Nos muestra que nos compra que los valores mínimos y no debería ser considerado. La problemática, los problemas encontrados, tuvimos que durante el proceso de realizar los osos pandas, principalmente al momento de realizar los dobleces, muchos de los dobleces carecían de especificación y el video no era claro y conciso al momento de explicar, la explicación era muy superficial. Entonces, además de eso, ninguno del personal estaba capacitado para realizar esos osos en origami. También se pudo evidenciar que el área de trabajo era limitada, tenía poca ventilación y en mi caso acá colocamos que habían ruidos externos ya que mis vecinos son el circo acá que queda al lado de Aqua, entonces mantienen haciendo ruido casi todo el día. Que pues lo que a mí me impedía la concentración en el proceso. Y por la falta de capacitación también se presentaban defectos en las muestras como malos dobleces o deformaciones en la figura esperada. Por todos estos problemas y entre otros se presentaron desconformidades en las muestras y por lo tanto fueron rechazadas. Tenemos como objetivos generales reducir la variabilidad de las medidas de alto de los osos panda, reducir el número de muestras no conformes, mejorar la capacidad de procesamiento, capacitar al personal. Como objetivos específicos tenemos desarrollar un instructivo que sea más claro y específico por las necesidades requeridas, a lo que nos referíamos anteriormente, que el video
no era muy claro, no era muy explícito al momento de realizar los dobleces. Obtener medidas de altura con la especificación esperada, la cual es 9,620 centímetros de alto, aumentar la capacidad de procesamiento, mejorar las condiciones de trabajo. Tenemos como indicadores y metas la conformidad. Muchos de estos datos están fuera de control estadístico, ya sea por quedar fuera de los límites de control o por cumplir con algunas de las normas de Western Electric. Logra mejorar el índice de control, la capacidad del procesamiento. La desviación. Tenemos que ver la variabilidad de los datos con respecto a la media y reducir las muestras que son rechazadas, ya que, como dije anteriormente, son bastante altas porque superan más de la mitad de la muestra. La eficiencia, tenemos que la capacidad de aprovechamiento de la materia prima y las herramientas usadas, ya que son muy limitadas y tienden, como al ser un papel blanco, tiende a ser ensuciado con facilidad. La efectividad, tenemos el uso efectivo de los recursos por medio de la capacitación y el mejoramiento del proceso, a lo que nos referíamos con el video, que no era claro y conciso. Acá, como causa de raíces, tenemos el diagrama de Chicagua. Empezando por los materiales, tuvimos que las hojas, tuvimos dificultades porque tenían un inadecuado tamaño y corte, ya que nosotros nos tomamos como medida, como guía, una hoja tamaño carta, pero lo que hacíamos era hacerle un doblez de la esquina hacia abajo y el exceso que sobraba se recortaba, y eso, y ahí es donde tenemos la mayor variación de la altura entre los osos. Tenemos las hojas rectangulares tamaño carta, bueno, lo que ya decía. Los marcadores a veces se quedan sin tinta porque siempre para rellenar los ojos hay bastante tinta, y aparte de eso también ensuciaba los ojos de los osos que estaban debajo del otro, o la mina demasiado gruesa. Como medio ambiente, en el área de trabajo tenemos que el área era limitada, la temperatura era superior a los 33 grados centígrados, y el ruido exterior, acá tenemos familia ruidosa, pero pues vecinos ruidosos también lo incluiríamos ahí. Esto, en la mano de obra tenemos los errores, los cuales fueron la falta de capacitación, se evidenció bastante diferencia entre las muestras, y la falta de claridad en el instructivo, a lo que nos referimos del video, que no era muy claro al momento de explicarnos cómo realizar el panda. Como maquinaria, tuvimos que las herramientas eran insuficientes porque al inicio del video no nos explican o no nos dan la lista de trabajo a tener en cuenta, sino que la chica va tomando cosa por cosa. Entonces uno tiene que primero ver todo el video, pasar qué se necesita y luego ahí sí empezar. Como herramientas deficientes tuvimos que la app de reglas se limita por el celular, porque en mi caso, para la aplicación del celular en iOS no se encuentra la aplicación, la misma que nos pedían en el laboratorio, pero pues se utilizó una que aparecía ahí en iOS, y igualmente fue suficiente para lo que se requería. En la medición tuvo que repetir las medidas por el desconocimiento sobre el uso de las tablas de mediciones, o por el desconocimiento del uso de la aplicación, ya que en algunos momentos no era muy clara la medición en la aplicación. También tuvimos que las medidas estuvieron lejos de los valores esperados, podría decirse por la limitación de las herramientas. No teníamos unas claras herramientas, o podría tenerse unas mejores herramientas para ese proceso, y una mala definición sobre las dimensiones de los pliegues, porque la chica eh, al momento de hacer los dobleces no era clara cómo es que se tenían que hacer. Y en el método tenemos que, pues, que como
consecuencia de todo esto vamos a tener defectos en el producto final, y como error de esto también se tiene que no se inspecciona el producto al final, y también en el método se tiene que el instructivo es deficiente por las malas manipulaciones de las herramientas, por los manchones, también se dañaron varios osos por los cortes mal hechos y la mala definición de los pasos a realizar. Entonces todo esto genera una disconformidad a las medidas de altitud para los osos panda de origami. Como estrategias de mejora tenemos que implementar un instructivo más coherente y eficiente que explique paso a paso con fotos y todo lo que se tiene que hacer. También tenemos que, como estrategia de mejora, tomar las mediciones no cada 10 minutos como se tenía previsto inicialmente, sino cada 30 minutos. Tener un listado de materiales a mano, lo que mencionaba anteriormente, tener un listado completo de materiales específicos, tener una buena área de trabajo sólida y lisa, sin obstrucciones, y tener una buena ventilación y también mejorar el ruido del ambiente. En el hacer tenemos que se mantuvieron ciertos parámetros estándar como la toma de las primeras muestras, pero también las medidas se cambiaron de 10 a 30 minutos por operario trabajador, y cada uno realizó 3 osos panda por muestra. Durante el desarrollo de cada proceso se tuvo en cuenta el nuevo instructivo, el instructivo que se realizó en Word, el cual se realizó pensando en que cualquier persona que se pueda capacitar con ese instructivo para que la diferencia entre muestras sea la menor posible. Tenemos en verificar, al momento de verificar las gráficas de control estadístico, no fue necesario sacar algún dato, ya que estos estaban bajo control estadístico y no se salían de los límites de control, y además no cumplía con alguna de las normas del Western Electric. Gracias a que no fue necesario extraer ninguna muestra, el índice de inestabilidad es de 0%. Ninguna muestra está fuera de control estadístico, lo cual eso es muy bueno, ya que no se tuvo que retirar ningún dato. Como ppm, partes por millón, tenemos que se calculó un porcentaje de muestras no conformes de 59,63%. Sin embargo, sigue siendo muy alto porque supera más de la mitad de la muestra, de lo que podemos inferir de que de 1.000.000 de medidas de alto de los osos panda, 596.300 osos siguen estando por fuera de las especificaciones, lo cual, como decía anteriormente, es muy alto. Pero sin embargo hubo una clara mejoría con respecto a las muestras que se rechazaban, un porcentaje 96,60% de las muestras en el anterior. Como capacidad de proceso, tenemos que se halló una capacidad de proceso de 0,1778, lo cual significa que no hubo mayor cambio con respecto a la muestra anterior, y eso podemos inferir o podemos saber que el proceso sigue requiriendo modificaciones serias porque supera más de la mitad de las muestras son de muestras no conformes. En el actuar tenemos de análisis y conclusiones con respecto a los objetivos, indicadores y metas, que hubo una mejoría a nivel general. Y aunque la cantidad de osos no conformes se redujeron, se sigue superando un 50% de las muestras. Los datos registrados redujeron su porcentaje de no conformidad. El índice de inestabilidad fue 0 gracias a que los datos presentaban un control estadístico muy bueno y no entraban en categorías para ser sacados de la muestra. La capacidad de procesamiento llegó a un punto de más que adecuado,
Y como lo decía al principio, que a pesar de que no hubo mejoras en la mayoría del proceso, las muestras rechazadas por no conformidad siguen superando el 50%. Y el corte de las hojas rectangulares tamaño carta a hojas cuadradas siguen siendo una de las razones por las cuales existe tanta variabilidad en las mediciones del oso panda, lo que mencionaba anteriormente. Y eso fue todo, profesor. Muchas gracias. Espero que esté muy bien.